A mis 5 años sufrí el primer aborto de 3. No me atreví a decirle a mi mamá, pasó esto, ¿no? Que sí pasé por esas circunstancias, sí no fue grata, ha dolido mucho, me ha costado mucho trabajo contármelo a mí misma, ¿no? Y es muy difícil volver a recrear la escena, muy difícil, muy difícil. Duele. En ese accidente murieron mis papás, mi hermana, Lourdes. Mi mamá hoy en día sigue siendo mi mundo después de 35 años que murieron. Le quitaron a mi papá lo que era realmente su mamá, porque él se murió pensando que Ángela era su mamá. Ya después, cuando empezamos a armar todo el rompecabezas, pues sí, eso era lo que ellos se dedicaban, a las blancas. Mi miedo era, yo decía, la vida me ha quitado muchas cosas. Y si la vida me va a quitar a mi hija porque me va a dar otra persona. He aguantado muchas circunstancias, pero yo creo que perder uno de mis hijos sería terrible. Porfis, danos tu nombre, edad y a qué te dedicas. Mi nombre es Carla, tengo 45 años y me dedico al hogar. Muy bien, ¿tienes hijos? ¿Eres casada? Tengo 3 hijos, tengo una nieta, estoy casada desde hace 26 años, tenemos ya 30 años juntos, 31 años juntos, porque duró 5 años nuestro noviazgo, y puedo decir que soy felizmente casada. O sea, empezaron de adolescentes. Yo tenía 14 años y mi esposo tenía 16 años cuando empezamos a andar. Se han estado toda la vida juntos. Sí, toda la vida. Y digo, y por lo que veo se siguen cayendo súper bien. Sí, somos esposos, pero también somos muy buenos amigos, nos contamos todo, casi todo, y te voy a decir casi todo porque no le cuento lo que me gasto en el súper porque sería algo en contra mía, pero de ahí en fuera absolutamente todo sabe de mí. O sea, parte de lo que voy a hablar, todo lo sabe él, todo lo sabe él. O sea, es la persona que me conoce total y absolutamente lo que es Carla. Y así te ama y así te acepta porque se nota además. Sí, y yo también. Se nota también. Es mi centro, es mi lugar donde yo pueda encontrar mi paz emocional, el que ha luchado, el que me ha acompañado, el que ha estado para todos los momentos de mi vida. Él ha tenido sus momentos, pero yo creo que yo he tenido muchísimos más y siempre ha estado a mi lado, siempre me ha agarrado de la mano. Los dos nos teníamos que encontrar en otras vidas, en esta y en las que siguen nos seguiremos encontrando. En otras ya habíamos estado. Es un amor que tiene que trascender. Cuando el amor trasciende, nos encontraremos en esta y en las siguientes, porque el amor trasciende más allá de lo terrenal, ¿no? Eso es lo que nosotros creemos y seguimos trabajando para que siga siendo, para que trascienda más allá de lo terrenal, ¿no? Qué lindo, Carla. Platícanos, Carla, todo lo que tú quieras de los sucesos que te ocurrieron a los 5, 8 y 12 años respectivamente. Lo que tú quieras, este es tu foro, te escuchamos. Esto que voy a platicar, como lo dije antes, no, pues nadie lo sabe. No me gusta como compartir mucho ese tipo de cosas. Solo mi esposo es quien lo sabe. Es momento de la gente que quiero, la gente que me quiere y que yo quiero, que hay mucha gente a la que yo amo profundamente. Si no se lo compartí no es porque no tenga la confianza, porque no los quiera lo suficiente, sino porque no es un tema fácil para mí estarlo platicando de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, definitivamente a mis 5 años tuve un evento bastante desagradable. Sufrí el primer aborto de 3, pero creo que el de los 5 años fue el más fuerte, en donde yo vivía en una unidad donde viví gran parte de mi infancia y en ese entonces todavía estaban mis padres y pues sí fue una más allá de, ¿no? En donde yo creía que solo había sido un tocamiento y después entendí que era algo que había guardado y cuando empecé a trabajar con él, supe que no fue solo eso, ¿no? Sino fue más allá.
El decirlo es una forma de yo liberarme, porque creo que cuando hablamos es cuando nos liberamos de cosas que cargamos y es algo que ya no quiero cargar, que me ha costado mucho trabajo, que le he llorado mucho, que me ha derrumbado de muchas maneras, pero ya es momento, ¿no? Y este es el mejor momento para hacerlo. Esta persona lo hizo 3 veces. La última vez, yo presenté, iba a otro lugar y tuve una caída en la bicicleta y al caerme pues sangré, mi mamá me revisó y yo lo asocié de alguna manera que había sido la bicicleta y mi mamá también. Entonces, pues yo a mis 5 años no me atreví a decirle a mi mamá pasó esto, ¿no? Entonces yo creo que a partir de eso fue que la persona esta se espantó y de ahí jamás lo volvió a hacer, ¿no? Entonces, ahí terminaron esos cursos. Después, cuando tenía yo 8 años, estaba yo víspera a hacer mi primera comunión, me quedé en una casa y ahí sí fue solo un toque de mí hacia la otra persona. Esta persona creyó como que yo estaba en otra cosa, viendo la televisión, y cuando yo volteo, pues él se da cuenta que yo siento, y él se hizo así como, aquí no pasa nada, ¿no? Pero yo me quedé con la sensación de, ¿qué pasó, no? Unos minutos después llegó mi mamá, yo estaba sola con él, llegó mi mamá y pues yo ya me quiero ir, y ya me quiero ir, y ya me quiero ir, y como la verdad es que si era lo que yo decía se hacía, porque tengo otra hermana que murió, pero tengo otros 2 primos hermanos con los que nos criamos, que amo profundamente como si fueran mis hermanos, pero lo que yo decía por ser la más chiquita, eso se hacía, ¿no? Entonces yo le dije, mamá, ya me quiero ir. Y mamá, pues vámonos, ¿qué tienes? Ya me quiero ir, ¿no? Entonces, pues tampoco se lo dije, solo ya no quería estar ahí. Y a los 12 años, antes de llegar a esos 12 años, mis papás murieron cuando yo tenía 10. Y ahí también ocurrió igual un toque. Y ese fue el detonante para yo irme de esa casa en la que yo vivía, ¿no? Quiero aclarar que ese último, para mí sí fue como más, ¿cómo te diré? Como más disculpado para mi punto de vista, porque estábamos como en la misma edad, como que era la circunstancia del adolescente. Así lo quise yo disculpar y lo sigo pensando así. Yo hoy en día sigo teniendo contacto con estas 2 personas, con la de los 5 años sí, en la vida lo he vuelto a ver y espero no encontrármelo, pero sí fue un momento en el que sí, la última, yo creo que por consecuencia de las otras, cuando yo me dormía, tardé muchos años en que ni mi esposo, yo dormida, me podía él tocar de acercarse porque era despertar con mucho miedo, era ¿a dónde estoy? Y despertaba yo en casa con mi abuela y una ocasión estaba yo soñando y sentí y inmediatamente me levanté y fui con mi abuela y le dije, ¿quién llegó? ¿Quién vino? Nadie, estamos tú y yo. Entonces, sí me causó, pero ese es el que más disculpo de alguna manera, ¿no? Y estoy en paz, o sea, de verdad creo que es con la persona con la que menos conflicto tengo, ¿no? Pero la de los 5 años, esa sí fue la que más la que ni siquiera me atreví a recordar, ni siquiera me atreví a platicármelo a mí misma. Entonces me costó mucho trabajo volver a revivir ese momento en mi mente y recrear olores, ambiente, habitación, y sí fue bastante fuerte volverlo a revivir. De alguna manera yo creía que no me afectaba en mi intimidad, en mi persona, pero la verdad es que sí me afectó. Entonces, por eso es que ahora digo, ya estuvo, ya fue suficiente guardarlo en el cajón, suficiente olvidarlo, y dije, ya es momento de sacarlo, ¿no? Liberarme por mí y para mí. No es buscar justicia, no es acusar, no, esa no es mi intención es liberarme yo. La otra persona lo entenderá y si lo entiende, qué padre, y si no, es trabajo de él, no el mío solo es sacarlo. O sea, existe la posibilidad de que esta persona te vea. Sí. ¿Hay algo que le quieras decir? Que ellos sabrán, ellos lo saben perfectamente. Yo no guardo rencores, soy una persona que no guarda rencor de nada,
sí sé perdonar, más no olvidar. Y entonces lo que hago es, prefiero mantener mi distancia. Mi distancia para no decir cosas de las que yo me pueda arrepentir. Entonces, prefiero vivir alejada de las personas que no me ayudan y creo que esa ha sido mi filosofía durante mucho tiempo y eso me sirve. Y entonces yo quiero estar en paz conmigo, nada más. Entonces no hay nada que les quieras decir, solo ustedes saben quiénes son. Ellos lo saben perfectamente, perfectamente. Y en el de cuando yo era chica, no me interesa en lo más mínimo tener ningún tipo de contacto, tengo que jamás lo he vuelto a ver, y aparte porque hay intereses de por medio, ¿no? Entonces no quiero que lleguen a conclusiones. Tengo 4 hermanos, son hijos de mi papá, pero para mí también son mis hermanos, no existe el de medios. Ellos siguen viviendo en donde yo vivía en ese entonces no quiero que haya ningún tipo de circunstancia, entonces por eso es que sería fácil decir el nombre, pero causaría mucho conflicto que no quiero enfrentar ni a mis hermanos, ni a mí, ni a nadie, o sea, Sí, porque tus hermanos probablemente querrían buscar venganza o justicia o algo y quienes se terminarían metiendo en problemas serían mis ellos. hermanos, y obviamente en la vida quisiera que ellos pasaran por alguna circunstancia, ¿no? Entonces no, solo, solo es un desahogo para mí, nada más, liberarme de esa carga. Liberarte de esta carga te hace una mujer súper valiente de entrada. Em, ¿Tú crees que todo esto que has cargado ha impactado en todos los aspectos de tu vida a lo largo de toda tu vida? No en todos, yo creo que nada más en cuestión intimidad personal con mi esposo. De ahí en fuera, no, porque realmente esto lo vengo trabajando hace un año. Antes de eso, en mi radar lo descarté. O sea, no vivía en mi vida, no lo tenía presente y si me llegaba el recuerdo así tal cual otra vez, a mí no me afectó, a mí no me hizo daño. Yo no, o sea, tengo otras cosas en mi cabeza, ¿no? Entonces no le daba materia, pero hoy en día ya entendí que sí, y entonces ya es momento de sacar lo que he guardado, ¿no? Como eso, muchas otras cosas que he guardado, pero para yo estar completa y libre de eso, pues la manera es hablarlo. Y este medio va a permitir que las personas que me quieren, que las personas que yo amo, puedan de alguna manera entender, bueno, no entender, sino conocerme más lo que es Carla, porque sí en algunas soy muy abierta, pero en otras soy muy cerrada en cosas personales, íntimas, no soy nunca de platicar nada, o sea, eso es para mí caso cerrado, yo nunca lo platico ni con las amigas, cuando las amigas, mi esposo, yo no, en ese aspecto soy totalmente cero, yo no comento, ¿no? Y no por la circunstancia que viví, sino porque es mi personalidad, no me gusta. Entonces, como así soy, pues menos me voy a poner a platicar. Fíjate que a mí me pasó, pues no entra en mi radar, ¿no? Entonces era sacarlo. Las personas que están a tu alrededor, amigos, familia, las personas de las que te rodeas, ahorita se acaban de enterar de lo que viviste. ¿Hay algo que les quieras decir? ¿A qué voy con esto? Oigan, por favor, ¿ya vieron la entrevista? No me pregunten nada, o sí, pregúntenme, o porque tal vez para ti es como, ya lo hablé en libro abierto y ya no lo quiero volver a hablar, pero la gente probablemente te va a preguntar. Uh-huh. ¿Les quieres decir algo? A todas las demás personas, digo, a lo mejor como dices, es la duda o quién fue o no sé, ¿no? Pues no. O sea, no hay explicación, vamos, ¿no? No hay que entrar en detalles más allá de, ¿no? A mis hijos sí. Si mis hijos me quisieran preguntar, mamá esto, mamá lo otro, tengo 3 hijos, dos mujeres y un hombre, o mi nieta, que también pues ya está un poquito grande, si ellos me quisieran preguntar, sí se los contestaría, solo a ellos. De ahí en fuera, no, o sea, porque solo ellos tendría yo la fuerza para decírselos. A la demás gente, pues no, o sea, no hay como para qué, no hay para qué. Ya lo dije, ya lo escucharon y ya, nada más. Y a tus hijos, ¿qué les quieres decir?
que sí pasé por esas circunstancias, sí no fue grata, sí, sí ha dolido mucho, me ha costado mucho trabajo contármelo a mí misma, ¿no? Pero, pero estoy bien, o sea, no pasa nada, como todo lo demás en la vida, no pasa nada, todo tiene un principio y un fin, ¿no? Entonces tuvo un principio hace muchos años, pero llegó al fin. Hoy llegó al fin el que su mamá lo dijo, lo pudo hablar, pero estamos bien. Y que seguirá siendo la mamá que siempre han tenido en mente ellos, nada más. Y que los amo más allá de todo. O sea, mis hijos son la unión de mi esposo y mío y es lo más maravilloso que pudimos haber tenido y el regalo más divino que Dios nos pudo haber dado, mis hijos. Es lo que si por algo estoy aquí es para haber tenido esos hijos, para abrazarlos, para besarlos y que su mamá siempre ha sido fuerte. Entonces, que tienen claro y que se los vuelvo a repetir, que su mamá siempre sale adelante. Aún las circunstancias que ocurran no importa, su mamá siempre sale adelante, porque yo estoy para ellos y ellos para mí. Hemos trabajado mucho, hemos platicado mucho y somos así, una comunicación y siempre se los he dicho, cuando su papá y yo ya no estemos, ellos van a seguir eso, ellos van a seguir siendo el ejemplo de sus papás que los amaron más allá de cualquier cosa. Y a tu esposo que tiene tantos años sabiendo todo esto y que ha sido tu lugar seguro, con quien lo has hablado, ¿hay algo que le quieras decir? Gracias, gracias, gracias porque no en esto, sino en muchas pérdidas que he tenido, familiares, emocionales, eh, depresiones, locuras, enojos, arrebatos. Él siempre ha estado, siempre. Su amor ha sido siempre incondicional. Sé que mi mamá de alguna manera ahí movió sus cartas para que él llegara a mi vida, para que él fuera mi soporte. Entonces, gracias por su paciencia, gracias por entenderme, gracias por el amor que siempre me ha tenido, porque es maravilloso como la canción de este José José que me encanta, que dice, es hermoso saber que te aman y que amas, ¿no? Entonces, yo sí me siento amada y sé que él también. Y que no importa las circunstancias que vivamos, el amor es más grande. Cuando el amor existe, todo lo demás pasa a segundo término. Muchísimas gracias por compartirnos esto y por darnos la confianza. ¿Hay algo más que quieras agregar de este tema? ¿Algún mensaje que le quieras dar a alguien? ¿Algo más que te haya faltado decir? Como para pasar a los otros temas que también quieres platicar. Pues solamente que no está padre guardarlo. O sea, porque aunque yo siempre lo vi como, no pasó nada, no existió, no lo borré, sí sí lo traes y te aborda y lo eliminas y entonces no está padre, ¿no? Entonces, por lo menos con una persona que puedas platicarlo, que puedas decirlo, entonces es tan liberador hablarlo, ¿no? Solo así es como logramos sanar, ¿no? Cuando lo hablamos. Entonces, si por alguna razón te guardas, pues hay que hablar. Cuesta trabajo, es un trabajo bien difícil porque la gente puede decir, ay, pues es bien fácil, solo sácalo. No, porque el sacarlo es revivirlo, es crearle escena, es sentir olores, es verte. Yo, por ejemplo, cuando volví a revivir lo de los 5 años, recuerdo perfecto mi uniforme de mi kinder, mi batita cuadrada, me veo vestida de esa manera, con mi uniforme, con mis pelos güeros, ¿no? Y, y es muy difícil volver a recrear la escena, muy difícil, muy difícil. Duele porque no veo a Carla, la de ahorita, yo veo a Carla, la de 5 años, a esa niña que pensaba que todo estaba bien, que mi mundo eran mis papás y mis hermanos y mi abuela y mis tíos y no es cierto. Yo tenía otras cosas
que tenían en mi mente, ¿no? Entonces porque no es solo recrear esa escena, sino recrear la escena y después ver a tu mamá llegar al trabajo y yo decía como, ¿y si se lo digo? ¿Cómo se lo voy a decir? Cuando mi mamá, pues se la pasaba trabajando, mi mamá, fue la mujer más maravillosa, la más amorosa. Entonces era como no, como para qué decirle a mi mamá, ¿no? Mi mamá tiene tanto en su cabeza, como imagínate si yo era la consen y la que más apapachaba, que yo le contara que a su niña, que ella protegía hasta de los hermanos, y que si la niña no quería comer esto, lo que ella quisiera, y que yo me atreviera a decirle algo así, no, o sea, no sería capaz de causarle un dolor a mi mamá. Hoy en día, así es como lo veo. En ese entonces a lo mejor no lo dimensionaba, ¿no? Pero hoy en día digo, yo creo que por eso no lo hice, por eso nunca lo dije. No se lo dije a nadie, a nadie, a nadie. Y pues está canijo guardarte por tantos, tantos años algo que te causaba mucho dolor. ¿Y hay algún motivo por el cual, además de tu mamá, eso queda súper claro, pero hay algún motivo de por qué solo se lo contaste a tu esposo y absolutamente a nadie más? Porque en él confío total y absolutamente. Si me siento triste, si me siento enojada, si me siento desesperada, solo se lo puedo decir a él. No me gusta ir compartiendo con la vida. Ay, pobrecita Carla, no. Y no porque viva de apariencia, no. Simplemente porque no. Son cosas como, vuelvo a lo mismo, como muy mío, muy, muy doloroso para poderte platicar, ¿no? Entonces, solo a él. Y tampoco fue fácil contárselo y tampoco se lo dije así como que, yo creo que se lo conté y no con tanto detalle como ahorita, a él hace unos años, ¿no? Y nada más, me pasó esto y ya, ahí quedó, nada más, sin entrar en detalles, sin dar ni pistas de quién pudo haber sido, ¿no? Nada, 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 nada. O sea, de hecho, ni el nombre de los 5 años, él lo sabe. Sí, porque con eso lo protege, o sea, proteges a tu A mi esposo, esposo. ¿no? Porque digo que quede claro, porque mucha gente cuando se habla de este tipo de circunstancias piensan que protegen a los hombres y no. Tú estás protegiendo a tu esposo Sí. porque tu esposo querría hacer algo, A mi ¿no? esposo, a mi hijo, a mis hermanos, a todos los que yo amo, es protegerlos a ellos, nada más. Ok, Carla, nos platicaste que desafortunadamente tus papás y tu hermana Ujú. murieron en un accidente. Platícanos todo lo que tú quieras de eso, cuántos años tenías, tanto tú como ellos, todo lo que nos quieras compartir, te escuchamos. Bueno, mi infancia, pues fue a mi punto de vista hubo circunstancias, de esas cosas raras en las que te digo que tengo otros hermanos, en donde mi hermano el más chico, hijo de mi papá, y yo nos llevamos 6 meses, por cosas raras del destino, pero de eso, dentro de todo eso, yo tuve una infancia feliz mientras estaban mis papás, había circunstancias. Mi papá de repente se alocaba y se ponía medio loco y quería írsele encima a mi mamá, y de eso pues sí tuve varios eventos, pero, pero eran eventos, no era que viviéramos todos los días violentos, o que mi papá no, mi papá era un hombre muy amoroso. Mi mamá era exageradamente amorosa, exageradamente apapachadora, era una mujer que trabajaba mucho, tenía muchos compromisos de pagos, de hacerse cargo, de manutención, entonces ella trabajaba en la Secretaría de Educación Pública y trabajaba en el Rubén Leñero en las noches, o sea, era una mujer muy trabajadora, ¿no? Pero cuando tenía yo 8 años, fue cuando en una ocasión, igual mi papá se desconectó y deshizo la casa completita, completita, vitrina, todo, o sea, mi mamá fue una de las peores escenas que yo tengo de recuerdo, en la que ver a mi mamá golpeada, mi casa toda destruida, entonces de ahí fue que mi mamá dejó a mi papá y una de las que le dijo fui yo, pues déjalo, porque mi mamá es todo para mí, no porque no amara a mi papá, pero era mi mamá la que le hicieron, ¿no? Entonces, se separan mis papás y así.
De repente, cuando tengo 10 años, mi mamá vendía también ropa en Guadalajara y ahí en Guadalajara entregaba mercancía de playeras y cosas así. Y mi papá con el pretexto de que vendas a las niñas, a mi hermana y a mí, este, pues él era el que nos llevaba, ¿no? Unos tíos familiares de parte de mi papá vivían en Salamanca y nosotros íbamos a Guadalajara, entonces llegamos a Salamanca para hacer como la escala y había 2 primos ahí en esa casa y el día del accidente mi mamá ya no quiso ir y decidieron ir a Celaya a comprar material para el carro de mi mamá que iba a vender y ahí fue cuando tuvieron el accidente. Entonces en ese accidente murieron mis papás, mi hermana Lourdes y mis 2 primos. Uno de mis primos tenía 15 años y mi otro primo tenía 8 días de haber sido papá de su segundo bebé. Tenía 22 años mi primo 15, mi hermana tenía 12 años y mis papás tenían 39 años. Entonces, en ese accidente murieron los 5. Igual, llegamos a la casa, como acaba de nacer el bebé, yo no quise ir con mis papás y mi mamá todavía se regresó, vamos y vamos, porque todo el tiempo así estaba en el baño, afuera del baño con mi mamá, pero ese día no quise, todavía mi papá le dijo, déjala, si no quiere ir, ahora déjala. Y mi mamá, vamos, no voy. Y pues no quise. Y entonces eso fue 1 de la tarde, a las 5 de la tarde fueron a avisar que habían tenido un accidente. ¿Qué clase de accidente fue que se murieron todos? Una camioneta quiso rebasar y entonces como no alcanzó, le pegó a mi papá la camioneta, ellos venían alcoholizados, era una camioneta pick-up color azul y impactó a mis papás. Mi papá era el que venía manejando y se fueron contra un tráiler. Y entonces fueron 3 impactos los que recibió el carro. En el primer impacto murieron mis primos y mi mamá. Y los otros 2 impactos, mi papá y mi hermana llegaron con vida al hospital. Entonces, cuando yo estaba ahí en la casa, van y le avisan a mi tío, él era el que era primo de mi papá, empezamos a oír unos gritos terribles, terribles de verdad, de que se azotaban, no, era una cosa horrible, y él decía que se habían muerto sus hijos, ¿no? Entonces, otra de mis primas que estaba, nos fuimos a buscar a mi prima, a unas primas que se venían unos 15 años, pero en una avenida gigantesca en donde nunca pasó camión, taxi, nada, y nos fuimos corriendo. Ahí vamos sobre la avenida, corre, 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 y a lo lejos veo el carro de mi mamá. Entonces me cruzo, veo el carro de mi mamá todo chocado, mi ropa fuera de la cajuela, lleno de sangre. Entonces yo le decía a mi prima, es que sí son, y ella me decía, no, 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 ahorita nos van a avisar. Regresamos a la casa. Cuando regreso está mi tío platicando con el vecino que había ido a la Cruz Verde de Celaya. Y el señor le dijo a mi tío, hay que avisar a los familiares porque la señora y sus hijos murieron, pero la niña y el señor están con vida en el hospital. Entonces me paro y entro y le digo a una de mis primas ya eran un poco más grandes, y 18 años, ¿no? Porque tampoco eran tan adultas, y le digo, es que mi mamá se murió, y me dice, no, hija, no, 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 ahorita nos van a avisar, todo está perfecto, y que no. Y hablamos a México, y de hecho, como hablé y me contestó un primo, él creía que yo era mi hermana. Entonces, yo le dije, mi mamá se murió, ¿no? Entonces, él se quedó con la idea que quien le había hablado era mi hermana Lourdes. Entonces, en México tenían la idea de que se habían muerto mis papás. Bueno, yo no me dije, mis papás se murieron, mi mamá se murió. Entonces, pero ellos creyeron que se habían muerto todos, pero la que se había muerto era yo, no mi hermana Lourdes. Y coincidía porque yo era la que siempre estaba con mi mamá, ¿no? Entonces ya en la madrugada llegó un hermano de mi mamá y hasta el otro día temprano llegó la hermana de mi mamá a recogerme. Y ya, pues ya fue todo el show, ya regresamos y pues sí fue, como nadie me dijo, tu mamá se murió. O sea, fue así como llegué a México, le dan la noticia a mi abuela y a Vanessa, que es como mi hermana también, que le decía, de hecho, mamá, mi mamá, y se desmaya Vanessa, se desmaya mi abuela. Entonces yo así como en la puerta de la cocina, yo decía, yo no me puedo poner mal porque mi abuela está mal, o sea, yo decía, ¿cómo voy a llorar? O sea, como esto está pasando desde que llegué a México a la casa de una tía, ya estaba toda la familia, un mundo de carros, todo el mundo afuera, porque obviamente empezaron a hablar, fue un sábado, entonces toda la gente empezó a llegar ahí y yo decía, ¿cómo? O sea,
La otra hermana de mi mamá ya a la hora del entierro se estaba desmayando, mi abuela se desmayó. Fue una escena muy, muy fuerte porque mi mamá trabajaba en un hospital en el Rubén Leñero y cuando empezaron a bajar los cuerpos, porque fueron enterrados, sonaban las ambulancias conforme iban bajando cada cuerpo, ¿no? Entonces fue una escena así de el panteón y mi abuela desmayándose, mi tía también, o sea, y era un mundo de gente, porque pues de parte de mi papá, de su trabajo, él trabajaba en Mexicana de Aviación, de la secretaria de mi mamá, del hospital, o sea, y aparte conocían al mundo entero, ¿no? Entonces fue una cosa exagerada, de verdad exagerada. Tú tenías 10 años, Carla. ¿Te acuerdas de cómo te sentías? Pues era toda tu familia. Sola, sola. Fue como todo lo demás a mi criterio era mi abuela, Vanessa, mi tía, o sea, yo decía, están llorando, o sea, están sufriendo. Yo también sufría, o sea, era mi mamá hoy en día sigue siendo mi mundo después de 34, 35 años que murieron, sigue siendo mi credo, mi religión, mi Dios, todo. Mi mamá es mi vida, ¿no? Y tengo miles de recuerdos que luego a veces me preguntan, hija, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo desde que yo tenía 3 años con mi mamá, o sea, entonces para mí era mucha soledad, aparte acostumbrada a que todo el día era papacho, todo el tiempo era beso, todo el tiempo era amor, y de repente ya no está ese ser que todo el tiempo te protegía. Entonces, sí fue mucha soledad. Y aparte recuerdo que, pues ya sabes que hacen la misa, ¿no? Cada mes, o sea, los rosarios, pero después las misas cada mes, mi abuelita los hacía y bueno, mi abuela, pero realmente nunca le dije abuela, siempre le dije mamá tía, ¿no? Entonces mi mamá tía hacía cada mes las misas y yo recuerdo que mis tías y la gente se me acercaba y me decía, no llores, hija, se te va a pasar y se te va. Y yo cada mes yo decía, creo que era en el único momento en donde yo lloraba en la misa y lloraba cuando el padre mencionaba sus nombres por el eterno descanso. Era cuando yo decía, no, o sea, sí se murieron, o sea, todavía así como que yo decía, es un sueño, ¿no? Durante muchos años de mi vida yo dije, es un sueño. Y voy a despertar y mi mamá va a estar, ¿no? Y la verdad es que en cada de esas misas, cuando me decían eso, yo decía, no manches, cada mes me duele más. O sea, en lugar de que me vaya quitando, a mí cada vez me duele más. Su ausencia, el no verla, el no sentirla, ¿no? Mi hermana, ¿no? Entonces, para mí sí fue muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pues claro que tuve muchas circunstancias. Recuerdo que yo me tapaba con las cobijas porque no me gustaba que me vieran llorar. Y cuando ya de plano me soltaba a llorar y lloraba, me callaba yo y decía, cállate, que no te oigo. Porque yo no quería que me escucharan. Porque lo único que me iban a decir era, se te va a pasar. Y hoy en día no ha pasado, hoy en día tengo otra visión, hoy en día puedo platicar con mi mamá, hoy en día tengo una conexión maravillosa con ella, con mi hermana, con mi papá, he platicado. He sanado esas circunstancias que cuando murió mi papá, tengo que ser honesta, que sí me dolió, pero todavía tenía yo lo que había sucedido y porque se habían separado. Entonces me costó trabajo y después de tiempo, ahí fue donde dije, ah, sí se murió mi papá, ¿no? Y lo volví a llorar, ¿no? Pero, pero la verdad es que yo creo que eso cambió hasta el momento en el que supe que estaba embarazada. Antes de eso, o sea, una Navidad, yo decía una vez, donde yo vivía hay una pirámide a unas calles y era un 24 de diciembre y todavía yo no conocía a mi esposo y no sé por qué me salí y estaba yo sentada en la pirámide y dije, toda la gente está celebrando, toda la gente la ves arreglada para la chorcha de la cena y yo así, yo decía, no. Entonces, yo quiero una familia mía, porque la mía ya no está. Y no por mis tías, sino porque amo a muchas de mis tías, porque amo a muchos de mis tíos, a mis hermanos, sino porque mi papá y mi mamá, o mi mamá y mi hermana ya no estaban, ¿no? Este, entonces yo decía, yo quiero una familia. Y yo quiero una familia. Entonces, para mí Navidad, Año Nuevo era llorar y llorar. Pero el día que supe que estaba embarazada fue un 31 de diciembre. Pues desde esa fecha jamás volví a llorar un año nuevo. Porque yo dije,
ya, independientemente si me iba a casar, no me iba a casar, eso no importaba, o sea, yo ya iba a tener una familia, ya venía algo dentro de mí. Entonces, de alguna manera mi hija, como todos mis hijos, han venido a hacer mucho en mi vida. Por eso tuve 3, yo quería más, pero mi esposo ya no quiso, porque yo decía que una familia grande, gigantesca, ¿no? Para que haya muchos en Navidad, ¿no? Entonces, desde ese día que supe que estaba embarazada, jamás volví a llorar una Navidad o un Año Nuevo, porque ya había alguien, ¿no? Alguien que me pertenecía, que era mío, que era mi hija, ¿no? Pero sí fue muy, muy complicado porque me quedé muriendo mi mamá. A los 15 días me enfermo, me da varicela y me quedo en casa de una tía, bueno, de un hermano de mi mamá. Y ahí me quedé durante 3 años. No la pasé tan padre. Aparentemente la gente decía, pues está bien, pues la recibieron, ¿no? ¿Quién se iba a hacer cargo? Pero muchas de mis tías, después de tiempo, me enteré que decían, pues yo me la llevo, yo esto, yo lo otro, pero pues me quedé con unos y pues no la pasé tan bien, ¿no? O sea, ¿Nos quieres compartir por qué? porque la dinámica de vida era, agradezco, de verdad soy una persona muy agradecida y agradezco, y esa historia siempre me la conté, porque dije, no me mandaron a una casa hogar, ¿no? Y no quedé abandonada en las calles y pues gracias a que me recibieron. Y entonces esa historia siempre la tuve, ¿no? Pero la realidad es que no era yo tan feliz, ¿no? Vivía eternamente castigada porque no sé, pero siempre estaba castigada. Mi mamá vivía a media cuadra de donde yo vivía. Había veces que pasaba un mes en la que yo no la podía dejar ir a ver, porque no tenía por qué salir. Porque quiero ir a ver a mi mamá. Pues ahorita que venga tu tío. Y ya llegaba mi tío a decir, ya fui. Entonces, yo no tenía permitido ir ni a la papelería sola. Si quería algo de la papelería, me lo traían. Y entonces, yo vivía eternamente castigada. O sea, una prima de la que vivía ahí, en una ocasión me compró 5 pares de zapatos, ¿no? Y yo bien contenta con mis zapatos. Y llegué y mi tía me dijo, no, está castigada. Los guardó los zapatos. Jamás los usé, porque yo estaba castigada. Pero, pero aparte ella decía, ella es muy buena niña, ella se porta muy bien. Y entonces yo decía, ¿por qué dice que me porto bien? ¿Por qué dice que soy buena niña? Si siempre estoy castigada. Porque retaba, porque contestaba, porque no contestaba, por lo que fuera. Pero yo vivía eternamente castigada. Entonces no podía yo salir. Sí, económicamente vivíamos bien, había hasta quien hiciera el quehacer, o sea, eso no era problema, ¿no? Pero al tiempo, después pasó una circunstancia ahí que por eso fue que dije, mi mamá me pegó 2 veces en mi vida, pero porque de verdad sí era berrinchuda, y cuando me dio mis 2 nalgadas fue porque de verdad yo creo que sí, ya la había colmado, ¿no? Pero ella era mucho de dar castigos, ¿no? Y me lo cumplía, no sales, no te doy dinero, y ese era su castigo y lo llevaba a cabo tal cual. Entonces, pero golpes, pues jamás, ¿no? Entonces, y de las veces que me dio fue una nalgada y váyase de aquí, ¿no? Y y me dio una cachetada. Y entonces ahí fue cuando me salí y dije, no, mi mamá nunca me pegó. O sea, yo no puedo permitir que a mí me peguen. Y me fui allá con mi mamá, con mi abuela, y le dije, es que me pegó. Y regresó mi abuelita y le dijo, me la voy a llevar. No, me la voy a llevar. Cuando venga su hijo, pues cuando venga, que vaya. Agarra tus cosas. Y así fue cuando me fui con mi abuela. Tenía yo 13 años cuando ya me fui con ella. Y entonces ahí fue donde me empecé a dar cuenta por qué no me dejaban ir con mi abuela. Porque mi mamá murió, había seguros de vida, mismos seguros que se supone que los prestó mi abuela, y con eso te vamos a dar intereses, pero mira, el capital queda y con eso vas a vivir y se te va a pagar la renta y tu gasto, y todo el rollo, ¿no? Entonces, eso yo tenía entendido, eso yo sabía. Pero cuando me voy a vivir con mi mamá, le digo, una vez vamos al súper y le digo, ay, compra Choco Crispis. No, hija, no me alcanza. Y yo, ¿por qué? Pues que no te dan dinero. Sí, pero no me alcanza. Y yo, ¿cómo? Pues ¿cuánto te da? Y entonces, pues sí, la verdad es que en ese entonces sí era yo más arrebatada,
mentaba madres, gritaba y entonces pues ay, ya sabes, ahí voy y mi mamá dio y mi mamá hizo y cómo es posible y le vas a dar y tenía una sala a mi abuelita que le habían heredado de la no sé qué señora y una sala más horrible que y me das dinero porque le voy a comprar una sala porque yo necesito y entonces pues ahí no, contigo no se puede hablar. Yo tenía 13 años, pero a mis 13 años a mí me vale gorro, o sea, eh, mi mamá trabajó toda su vida. El nombre que fíjate, sí quisiera decir, cuando mis papás se separaron, mi mamá empezó con una relación con Gerardo de Dios Ochoa, un señor que jamás me agradó, y mi mamá lo dejó como albacea de otro seguro. Pues cobró el seguro y se fue a Mexicali. Y lo digo el nombre porque después una persona me contactó, Gerardo dijo que me iba a pagar el dinero. Eso después de 1000 años, tenía yo como 25 años, algo así, 28 años cuando lo volví a contactar y y me depositaba 1000 pesos, ¿no? Y yo decía, ¿cuándo me va a terminar? Total que después se muere, Gerardo, y le mando un mensaje a la esposa. Y la esposa, sí, fíjate que yo encontré unos recibos ahora que ya no está él. Y yo dije, ¿quién es Carla? Y que no sé qué. Pero pues estás de acuerdo que pues yo no me tengo que hacer responsable. No, no es que se haga responsable, pero con mi dinero, comprar una casa en Mexicali con mi dinero, pues sí, pero mis hijos no saben nada. Entonces sí, y no es por reclamo, sino por justicia divina que digo, mi mamá se fregó y nos quitó tiempo a nosotros por trabajar para que otra persona lo disfrutara. Entonces, que sepan esas personas que Gerardo de Dios le robó el dinero a mi mamá y que era mi dinero, ¿no? Que digo, no lo voy a recuperar jamás, pero sí que sepan que esa persona no fue un buen ser humano, porque abusó de la confianza de una niña de 10 años, no de Carla, la de ahorita, de 10 años, ¿no? Entonces, ese nombre sí, digo, sí, se pasó de listo. Entonces, porque todos los demás lo dan por entendido y lo saben, entonces no hay necesidad de decir un nombre, ¿no? Entonces yo me enojé mucho y en una ocasión hubo una plática y yo les dije, bueno, sí está bien, tú le das ese dinero a mi mamá, pero es dinero de mi mamá y mi mamá ya se murió. Y mi mamá la sigue manteniendo lo que hizo toda la vida. O sea, ya se murió mi mamá y mi mamá sigue manteniendo. Y no era porque se iba a acabar mi dinero, de verdad, no, no, no. Sino yo decía, bueno, ¿y los demás hijos que tiene? Pues ¿cuánto le dan? O sea, ¿qué aportan? ¿No? O sea, si mi mamá está en circunstancia de que no tenga dinero, pues ¿dónde están los otros hijos? Porque mi mamá ya se murió. Y entonces la mantuvo cuando estuvo viva y cuando se murió la siguió manteniendo, ¿no? Y pues así, no sé si dieron, lo único, ellos no daban, los otros hijos, pero sí, pues logré que le diera más dinero a mi abuela, que tampoco fue mucho, porque una vez nos lanzaron a las 7 de la mañana, llegaron porque no había pagado renta, y así, todas las cosas para la calle cuando yo iba en la secundaria, y pues ya, no, ahorita lo soluciono. En ese tiempo ya tenía yo mis 18 años, 17 años, y mi abuela lo decía, yo nada más espero hasta que cumpla los 18, cumpla sus 18 para morirme en paz, porque qué cuentas le voy a dar a mi hija. Pues yo cumplí años el 6 de enero, mis 18, y el 29 de enero murió mi abuelita. O sea, así dijo, nada más que y así fue, se enfermó un domingo, el miércoles se internó y el viernes falleció. Así, en una semana. Sí andaba, obviamente desde que murió mi mamá ella se fue para abajo porque era su soporte, era la que la acompañaba, era todo para mi abuela, pero le echó ganitas, ¿no? Le echó ganitas durante muchos años hasta que dijo, bueno, ya tiene los 18, ya me puedo ir en paz. Y así lo hizo. Y me quedé un año con mi tía, la que es invidente, unos 8 meses, y vivíamos las dos solitas. Después ya se fue la otra hermana de mi mamá a vivir con nosotros y ya después fue cuando me casé porque yo me casé a los 19 años. Nos compartiste la muerte de tu papá, de tu mamá, de tu hermana. ¿Hay algo que les quieras decir? ¿A mis papás? ¿Y a tu hermana? A mi papá, gracias, porque aunque él era muy cariñoso, yo la verdad es que así como que no mucho porque era mi mamá lo que más me ganaba siempre, pero yo creo que a su forma sí fue un buen papá, ¿no? Un papá muy presente, un papá que le gustaba estar con nosotros, que sí nos dedicaba tiempo, que llegaba, por ejemplo, de trabajar y llegaba y siempre se sentaba en su sillón
y siempre con su pierna cruzada. Entonces tengo una imagen así muy clara. Yo hago meditaciones y en una meditación vi a mi papá y lo pude abrazar, sentir su olor, sentir su humor. Y entonces ahí fue donde otra vez volví a tener esa conexión con él. A mi hermana, durante mucho tiempo estuvo muy presente en mi vida. Ella, por lo mismo de las meditaciones que nosotros hacemos, mi hermana me dijo que ella vivía a través de mí, había sido madre a través de mí, entonces todo el tiempo la sentía yo a mi hermana, ¿no? Y había circunstancias en las que yo decía, a ver, espérame, esto no es de Carla, o sea, acciones o decisiones o cosas. Yo decía, no, espérame, esto no me pertenece, esto es como de onda de ella, ¿no? Agradecerle eso, que fue una hermana maravillosa porque era una hermana muy noble. Físicamente éramos bastante diferentes, ella era muy china, muy bonita, muy, muy bonita. Tenía una cara así como de virgencita, y, y agradecerle por haber sido mi hermana por esos 12 años, ¿no? Y por haberme acompañado, hoy en día me sigue acompañando. Y a mi mamá, pues no, o sea, no acabaría jamás en la vida de agradecerle, darme la vida. Yo sé que todo el mundo dice que la mamá que nos toca es la más maravillosa, pero sí puedo decir que mi mamá está en un nivel en el que siempre ha sido lo más bello que yo pude haber tenido. O sea, alguna vez le dije yo a mi esposo, si Dios me hubiera dado a elegir tener a Lourdes como mi mamá por 10 años o tener a Panchita por hasta 80 años y el día de hoy la tuviera, no cambiaría a mi madre por absolutamente nadie. Así fueran 80, 100, por esos 10 años, ella me dejó la semilla más importante en mi vida. Y sí, lo que yo soy, mis decisiones, mis emociones, es mi mamá. Mi mamá vive en mis pensamientos, en mi corazón, en mi boca, todo el tiempo. A mis hijos se los digo, ¿qué diría mi mamá? ¿Qué diría mi mamá con este tiradero? ¿Qué diría mi mamá? ¿No? Entonces, sí es el ser más maravilloso que me pudo haber tocado y lo repetiría 1000 veces, aunque solo fueran 10 años, porque ella sigue viviendo en mí, sigue estando conmigo, sigo sintiendo esos abrazos, ¿no? Entonces mi mamá es todo y seguirá siendo todo. Y como hace rato te dije, yo decía, esto es un sueño y voy a despertar en los brazos de mi mamá, ¿no? Hoy en día, y me sentía, la verdad, egoísta, porque el decir eso, perdona a mis hijos, perdona a Raúl, pero cambiaría todo absolutamente por estar otra vez con mi mamá. Hoy en día no, hoy en día digo no, porque esto es un sueño que ha durado toda una vida y que va a seguir durando. Pero cuando me encuentre con ella, voy a decir, fue un sueño, pero un sueño maravilloso en el que fui mamá, en el que fui abuela, en el que tuve 1000 vivencias, en el que compartí, en el que disfruté, canté, grité, bailé. Y ahora vuelvo a regresar a sus brazos de mi mamá, porque sé que no hay prisa. He tenido muchas circunstancias en mi vida, pero jamás he pensado morir, nunca. O sea, eso está totalmente fuera de mi radar. Sé que me está esperando, pero no hay prisa, o sea, voy a llegar y ella está con los brazos abiertos esperándome y sé que los voy a volver a encontrar, porque los he visto y sé que solo es un sueño. Para ella es un momento, para mí es toda mi vida y esta vida la tengo que honrar, la tengo que vivir, la tengo que disfrutar para que cuando llegue con ella le cuente todo el sueño del que a ella fue parte. Gracias a ella pude vivir este sueño que es la vida. Tú tuviste una abuela que creías que era tu abuela, pero que no era tu abuela, ¿no? Compártenos todo lo que nos quieras platicar de ella. Yo creí durante muchos años que mi abuela paterna era ella, pero la verdad es que sí conviví. De hecho, un tiempo estuvo en mi casa, ella usaba oxígeno porque fumaba mucho y mi mamá la cuidó, la tuvo ahí en la casa, y también íbamos a su casa, pero nunca me agradó. O sea, era grosera, era fea, o sea, porque a mi hermana sí la quería. Pero llegaba mi hermana, o sea, llegábamos y Lulú, te compré unas galletas y mira, y ¿quieres agua? Y entonces, pues mi mamá le hacía caras a mi papá así como diciendo, ¿y a Carla qué, no? Y entonces yo le decía, ¿y no me compraste? No, a ti ya no te compré.
Y yo así, ¿no? Y, o sea, pero con mi hermana sí era así como de, mira, te traje, te di, te esto. Era una mujer, muy chaparrita, morena, siempre traía su trenza, unas uñas largas y siempre traía el cigarro, pero no recuerdo el cigarro completo, sino casi, casi la colilla era lo que fumaba. Y todo el tiempo traía el cigarro en la mano, ¿no? O por ejemplo, me acariciaba, yo usaba mi cabello muy largo, me acariciaba y de repente me daba así mi jalón, ¿no? Y a mi hermana, tienes un cabello hermoso, porque ella era de cabello chino, y yo la hacía, entonces, tienes un cabello hermoso, siéntate aquí conmigo. Y yo decía, pues, como, ¿por qué, no? O sea, y de hecho, por ejemplo, mi mamá sí se lo decía, o sea, ¿por qué es grosera con Carla? Y mi papá, ay, ¿cómo crees? O sea, mi papá así como que, él quería mucho a su mamá, ¿no? Ella murió cuando yo tenía 6 años. Recuerdo que estaba yo en mi casa y estábamos haciendo la tarea y llegó mi papá y mi mamá y empezaron a sacar del closet. Había una recámara que solo teníamos como un closet, que mi mamá tenía 1000 ropas y solo había un burro de planchar ahí y era como el cuarto de los triques, ¿no? Teníamos un comedorcito y estábamos haciendo la tarea y llegaron y empezaron a sacar que la gabardina, el saco y a vestirse de negro y nosotras así como, ¿qué onda, no? Y dijo mi mamá, es que acaba de fallecer tu abuela Ángela. Y nosotros así como, ah. O sea, las dos así como, yo no recuerdo haber derramado una lágrima, y mira que siempre he sido sentimental, pero así como, y ya. O sea, sí recuerdo mucho el momento en que ella murió. Y mi papá pues se quedó con la idea de que era su mamá. Mi papá tenía una hermana, bueno, eran cuatro, dos se supone que yo creía que eran como de otro papá, y mi papá y mi tía, hijos de la misma mamá y del mismo papá, de Gabriel y de Ángela. Pero pues con esa historia nos quedamos, ¿no? Que Ángela era la mamá de mi papá, donde tengo que fue mis primos que también murieron en el accidente, es de la parte de la familia de Ángela. Entonces, fue el accidente, yo me regresé a México, jamás los volví a ver después de muchísimos años. Mi hija tenía 14 años cuando una de mis primas me contacta por el Face y me invitan a una fiesta a Salamanca. Entonces, pues ya te imaginarás, cuando llegamos a Salamanca, ya llego con mi esposo, mis hijos, jamás nos volvimos a ver, ni teléfonos, nada, y pues volvimos a tocar el tema de mis primos, pues ya ahí me contaron todo lo que pasó, mi tío terminó en alcoholismo, tenía ya unos años que había muerto, el papá de mis primos, de esa casa, y pues ya, nos vamos al otro día a la fiesta, y llegamos a la fiesta, y pues mi tía empezó, y es hija de Gabriel, y es hija de Gabriel, se sienta una señora atrás de mí en la fiesta, y oye, que tú eres hija de Gabriel, sí, oye, ¿sí sabías que Ángela no era tu abuela? Y entonces yo volteo y le digo, no, sí, Ángela no era tu abuela. Y yo, no, no sabía. Ángela nunca pudo tener hijos. Y yo, no, pues no, no sabía. Pues ya, ahí quedó, ¿no? Al otro día, pues como nos quedamos ahí en casa de mi tía, le dije a mi tía, oye tía, fíjate que me dijo, no recuerdo el nombre de la señora, me dijo fulana tal que Ángela no era mi abuela. No, hija, dice, es que nosotros sabemos que Gabriel, o sea, sí eran hijos de mi abuelo Gabriel, pero no de Ángela, que Gabriel le llevó a Gabriel chiquito. Pasó el tiempo y me empiezo yo a poner a buscar a mi tía, pero pasó 4 años después de eso. Mi papá era Gabriel García Servín. Entonces el Servín no es común, ¿no? Entonces yo dije, pues en una de esas la localizo y la encontré. Pero me contestó un 2 de noviembre. O sea, yo la busqué unos 2, 3 meses antes y un 2 de noviembre fue cuando ya me contestó su hija. O sea, mi prima, que sí, yo los conocía porque ellos, de hecho, el día que mi papá se puso todo loco, estaban ahí mis tíos, ¿no? Su hermana y su esposo y sus hijos. Entonces, me dijo, no, ¿qué crees? Ya murió mi mamá, dice, y pues toda la vida, ella era mi madrina, trato de buscarte, trato de ver, pero pues no, nunca hubo manera de localizarte, ¿no? Me reuní con mi prima y pues ya ella, pues obviamente sí tuvo muchos años para platicar con su mamá y entonces ahí fue donde mi tía le comentó que Ángela no la quería, la trataba muy mal, de cosas de amarrar un cable de allá a acá para que ella le hablara y saliera, o sea, se cayera y ella se empezaba a reír, le rompió un pocillo en la boca, le apagaba los cigarros en las manos, o sea, la trató súper, súper mal, o sea, ella tuvo una hija pues muy chavita y Ángela también se la quitó, pues la metió a un prostíbulo, la estaba prostituyendo a mi tía. Y ahí fue donde conoció a su esposo. Y pues el esposo ya era mucho mayor que mi tía. Y entonces pues le dijo, me voy a casar.
Y le dijo, pues, ¿cómo crees? Que no sé qué. Pero como Ángela conocía a la mamá del que iba a ser su esposo, pues Ángela fue a ver a la señora, creo que era Jovita, no recuerdo el nombre de la señora. ¿Cómo crees que vas a dejar que tu hijo se case si es una hija de quién sabe qué? O sea, fue a hablar mal de su hija para que mi tío no se casara con mi tía. Y la suegra pues le dijo, pues si mi hijo la quiere, pues yo la voy a querer. O sea, ahora sí que no pasa nada, ¿no? Pues ya se fue, pero obviamente mi tío le dijo, pues vamos por tu hija. Y Ángela se la había quitado cuando el marido le dice, pues vamos por tu hija y que viva con nosotros. A Ángela le habló a la policía, le dijo que se la quería llevar, que ella era una prostituta, que era una drogadicta, que era una mujer de la calle. Entonces hasta mi tía la detuvieron, se la llevaron a la cárcel, pues obviamente su esposo hizo circo, maroma y teatro para que la pudieran sacar de ahí y nunca le permitió que su hija se fuera a vivir con mi tía. Pasó el tiempo, pero ella tenía otras 2 hijas que eran de la otra que según era su hija también, porque ella tenía otra, Graciela, que también se supone que era hermana de mi papá, también le quitó a las hijas y las tenía Ángela. Y cuando íbamos a verla, siempre rapadas, porque decía que estaban piojosas. Y las trataba súper mal y con ropa bien fea, o sea, y entonces mi mamá decía como, ¿para qué las quiere si las trata tan mal? ¿Por qué no se las da a sus mamás, no? Pues nunca se las dio. Entonces, todo eso que me empezó a contar mi prima de mi tía, empezamos a ver hasta lo de las actas de nacimiento. Mi papá nació un 12 de diciembre de 1950 y el acta de nacimiento de mi tía decía que había nacido, no recuerdo el día, punto el 13 de diciembre. Yo sabía que mi tía era 2 años más chica que mi papá. O sea, eso es la historia que nosotros sabíamos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver, o sea, no. Y mi tía los decía, es que yo me veía igual que Gabriel, o sea, éramos iguales y se parecían mucho, mucho de verdad. Se parecía mucho a mi papá, ¿no? Entonces, mi hermana tiene gemelas, mi prima tiene gemelas. Y entonces, así como Gabriel, mi abuelo, tuvo unos cuates. Entonces, ahí fue donde empezamos y llegamos a la conclusión de que ellos eran cuates. Lo que pasó, y mi tía tenía un vago recuerdo de cuando estaba en la casa donde la habían llevado como una casa hogar, antes de llegar con Ángela, vivió en una casa hogar. Y ella le contó a mi prima que ella estaba en la reja y llegó una señora güera y lloraba y se le quedaba bien. Entonces llegó una de las monjas, vete para acá. De ahí se fue a vivir a casa de Ángela. O sea, entonces la teoría que nosotros en ese entonces dijimos fue que su mamá la localizó y pues se la llevaron a Ángela, ¿no? Entonces, también mi tía contaba que ella era chiquita, había un niñito que se llamaba Ponchito y ella tenía 10 años. Ella llegaba de la escuela y cuidaba a Ponchito, bañaba a Ponchito, le daba de comer a Ponchito. Era así su muñeco. Ella amaba, pero así como Ponchito llegaban muchos niños. Decía que Ángela los bañaba, se metía a bañar con ellos. Y decía, pero yo nunca veía a mi mamá embarazada. Y llegaba de repente de la escuela y es tu hermano. Y de repente ya después, y un día pues, los otros se iban, ¿no? Y ya pasaban unos meses y pues ya no está Paquito. Y ya después no está Lupita y así, ¿no? Se murió y se murió. Pero cuando pasó lo de Panchito, pues sí, ella llegó de la escuela y pues siempre llegaba con Panchito y Panchito se murió. ¿Cómo que se murió? Se murió. Y Panchito pues jamás volvió a estar en esa casa. Y así 15, 20 niños llegaban, se iban, llegaban, se iban. Cuando tenían a una mujer, primero la embarazaba, ya que estaba embarazada, tenían al hijo, ese hijo se lo llevaban a Ángela y era la manera en la que pues tienes que trabajar y se dedicaban a la trata de mujeres. Entonces, sí fue, pues enterarte de esa circunstancia, dije, no manches, o sea, sí fue para mí muy, muy fuerte entender eso, o sea, sí fue muy, muy doloroso entender que le quitaron a mi papá lo que era realmente su mamá, porque él se murió pensando que Ángela era su mamá. ¿Saben qué hacían con esos niños? O sea, entiendo que se dedicaban a la trata, pero específicamente, ¿qué hacían con esos niños? Ella solo sabía que desaparecía, o sea, llegaban, estaban unos meses y después ya no había forma de saber, se murieron, o sea, eso era lo que Ángela decía, se murió, pero siempre les decía, es tu hermano, es tu hermano. Después pasa el tiempo y fue cuando yo entré a lo de la ayahuasca. La ayahuasca, pues, es una medicina. De alguna manera la gente tiene una idea diferente, ¿no?
No vas y tomas el brebaje o lo que te dan la planta, y ya es magia y ya de ahí cambia tu vida y ya eres otra. No, yo empecé con los procesos de ayahuasca. La primera vez que fui sí con toda la intención de volver a ver a mi mamá, a mi papá, y así fue. Los volví a ver, los volví a abrazar. Algo que me pasó, siempre le decía, yo te extraño, o sea, yo extrañaba a mi mamá en todo momento de mi vida. Pero por mi mente jamás hubo un reclamo de me dejaste. Pero sí era algo que tenía yo registrado en mi cabeza, pero ¿cómo me iba yo a atrever a decirle a mi mamá, me dejaste, no? Porque aparte consciente dices, pues no estuvo en sus manos, fue un accidente, así fueron no fue porque ella dijo te quiero abandonar, ¿no? Pero en tu interior sí sientes un abandono. Entonces lloré, la abracé, le dije que le extrañaba, pero sí llegó un momento en el que lloré terriblemente porque le dije, me dejaste, cuando sabías que para mi mamá Chía, para Alfonso, para Vanessa, para mí, tú eras nuestro mundo y nos dejaste. Entonces, es una manera de liberar algo que traes guardado y que ni siquiera tienes entendido que lo tienes, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a reclamarle de alguna manera eso a mi mamá, ella me empezó a abrazar, me empezó a consolar. Ahí fue cuando recordé, ella tenía la maña de agarrarnos el ojo. Entonces me empezó a abrazar y me llevó a su vientre. Y entonces fue una cosa maravillosa porque el estar en su vientre, aparte de que era una cosa cálida, amor, todo era la emoción, el sentimiento, todo lo que ella sintió en la espera de cuando me tenía en su vientre. Entonces, ¿cómo no amarla si cuando salí me amaba, pero desde que estaba yo en su vientre ella me amó, ¿no? Entonces, parte de mi proceso de sanación, el sanar, el sacar, el platicarlo. La forma de sanar es platicándolo, ¿no? Fue el evento yo creo que más fuerte que he tenido porque me veía yo encerrada en un cuarto, en una casa, totalmente abandonada, destruida, fea, y estaba yo en un piso, tirada, sentada y veía yo en la puerta a mi papá, Ángela y a Gabriel, a mi abuelo, y los veía yo parados y yo volteaba a ver a mi papá y le decía, haz algo, o sea, parte de mis peores pesadillas durante muchos años de mi vida era que me dejaran. Nunca lo llevaban a cabo, pero estaban ya en el último momento y yo despertaba llorando y mi esposo me despertaba y yo era una ansiedad, era un dolor. Y entonces cuando yo me vi tirada en el piso, yo sabía, me van a... O sea, yo sabía que eso era lo que iba a suceder, ¿no? Y entonces yo volteaba a ver a mi papá y mi papá me volteaba a ver así como diciendo, yo no puedo hacer nada. Ángela se reía y yo le decía a mi abuelo, soy tu nieta, no me hagas esto, por favor. Pero fue un evento en el que yo le suplicaba que por favor, a mí no me gusta estar encerrada, a mí no me gusta sentirme, ¿no? Así. Entonces yo me sentía encerrada, yo sentía que ya, ahí yo iba a quedarme. Y entonces le empecé a gritar a mi esposo, porque él sabe que a mí no me gusta estar encerrada, ¿no? Entonces le empezaba yo a gritar, Raúl, sácame de aquí, por favor, tú sabes que esto no me gusta. Entonces fue un evento horrible, hasta que llegó un momento, Raúl es mi esposo, pero uno de los chamanes también se llama Raúl. Entonces se acerca el chamán y me dice, tranquila, trata de sacarlo, échalo al fuego. Entonces abro mis ojos, me le quedo viendo y le digo, es que no soy yo. A mí no me lo están haciendo. Entonces ahí fue donde entendí que no era yo sino mi abuela me estaba mostrando, la verdadera mamá de mi papá, lo que le había pasado, cómo la habían encerrado. Claro que no estaba mi papá presente, pero es el fruto de, ¿no? Entonces, cómo la habían encerrado, cómo la habían dejado ahí en el piso, y fue un evento horrible, horrible. Y entonces ahí fue donde entendí que sí, efectivamente, lo que hacía él era embarazarlas primero, quitarle a los hijos y para después prostituirlas. Y así se pasa, porque haz de cuenta que cuando yo iba caminando en la casa estaba lleno de habitaciones y veía más de 20 mujeres vi. O sea, que me llevaba él jalando, arrastrando para dejarme en el cuarto donde me tenía, pero en ese trayecto había más de 20 mujeres en el piso, mal vestidas. O sea, fue un evento muy, muy feo. Entonces, después de eso, empecé a platicar con ella en otras ceremonias o en meditaciones. Y ahí fue donde ella me dijo, pues, gracias a que tú estás en esto, hoy en día yo tengo voz, ¿no?
Entonces, de alguna manera esto es para mí, el platicarlo, a lo mejor llega al oído de alguien, ¿no? Yo sé que ella ya murió, este, pero, pero sé que alguien la tuvo que haber conocido, que alguien tuvo que haber sabido su historia. ¿Tienes Entonces, idea de cómo se llamaba? ella me decía que Rosa. Yo fui a buscar a la que se supone que también era hermana de mi papá y cuando supe todo esto de que no era su mamá Ángela y le dije, oye, ¿sí sabes? Sí, dice, pues sí. Pues yo quisiera saber que me contaras tú la historia, ¿no? Porque aparte ella era más grande que mi papá y le dije, le digo, ¿tú sabes quién era su mamá de mi papá? Y no, o sea, no sé por qué, pero yo supuse que sí lo sabía, pero no me lo quiso decir, ¿no? Intenté ver la manera de sacar más información, pero pues no se logró. Entonces sí creo que a lo mejor alguien supo su historia, ¿no? No creo que ya se haya quedado callada y llegue a los oídos adecuados y pueda yo saber realmente qué pasó con ella, ¿no? Porque, porque en una meditación ella me decía, todo lo que viví, que fue una vida terrible, valió la pena para que tú estuvieras aquí. Todo valió la pena, porque aquí estás. Ya después, cuando empezamos a armar todo el rompecabezas, pues sí, eso era lo que ellos se dedicaban, a las blancas. Y así estuvieron durante muchos años, porque no solo Ángela era la que cuidaba niños, había otras mujeres a las que Gabriel les llevaba a los niños. Y después logré hablar con Ángela en una meditación. Y sí fue un ser bastante fuerte, donde tuve un proceso con ella en el que le dije, si me vienes a hablar en mala onda, mejor retírate, ¿no? Pero me dijo, no, yo sé que de alguna manera contigo vamos a sanar todas esas mujeres que les causamos daño. El modo era que Gabriela se embarazara, tuvieran a los hijos, se las daban a Ángela o a otras mujeres a que los cuidaran. Y me decía, pero si alguna lograba como rescatar a su hijo, o sea, haz de cuenta que un tiempo y después se los regresaban y se los quitaban y así era, lograban huir, ya, no las buscaban porque tenían el valor, o sea, ella decía, reconocía yo el valor de atreverse a escapar. No todas tenían el valor de escapar. Entonces, cuando lograban tener ese valor de agarrar a su chamaco e irse, ya no las buscaban. O sea, ya con eso ellas compraban su libertad. Dice, porque eso sí lo reconocía cuando ellas tenían ese valor. Pero pues no fueron muchas las que tuvieron el valor, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esas mujeres? O si después de años las solta, eso no lo sé, ¿no? Pero eso me lo decía Ángel. Ok, entonces, Carla, lo que nos estás diciendo es que cuando meditas, te comunicas con muertos. Con muertos y también con personas que viven, o sea, con el espíritu, sea que hayan trascendido o no. Ok, y te diste cuenta por primera vez en esa toma de ayahuasca en la que hablaste con Rosa, tu abuela. Ujú. ¿Ahí es la primera vez que te pasó? Sí, en una ceremonia, fue la primera vez que hablé con ella. Pero sí digo, qué feo que mi papá no tuvo la dicha de conocer a su mamá, ¿no? Que hoy en día ya sé que sí, hoy en día ya sé que se encontraron, hoy en día ya sé que se pudieron dar ese abrazo, porque ella ya no está, ella también está con él. Y ella me decía en una meditación, este, yo nací el 5 de enero, pero mi mamá siempre me lo festejó el 6 de enero. ¿Por qué? No sé. Pero mi mamá toda la vida, 6 de enero era mi cumpleaños. Ni el 5 pasaba total y absolutamente desapercibido. Era el 6. Y yo lo festejo el 6 porque así lo hizo mi mamá. Y en una meditación me decía ella que ella murió un 6 de enero. Dice, ya sabes por qué te gusta el 6 de enero. Porque es una manera de para ti festejar, pero yo también festejo el que tú estés viva. Entonces, el día que ella murió fue un 6 de enero. Ok, Carla, entonces con estas ceremonias de ayahuasca es como tú empezaste a ir por el camino de la sanación, Exacto, ¿cierto? sí. ¿Y has sanado? Sí, o sea, realmente esto de la ayahuasca fue como mi atajo o mi ayuda para mi despertar espiritual, para sanar, para conectar, para entender muchas circunstancias de la vida. No significa que todo el mundo la tiene que tomar y que todo el mundo ya con esto es una varita, no.
Para empezar, pues tendrías que hacerlo con alguien que realmente te cuide, que alguien realmente te acompañe, te guíe, porque no tampoco está diseñado de decir, ahorita voy y tomo ayahuasca y ya tengo. No, es todo un proceso para tomar la ayahuasca, ¿no? Pues primero te tienes que informar, tienes que ver con quién te la va a compartir, quién te va a cuidar durante tu proceso, quién te va a dar ese seguimiento. Si a mí me preguntan, sí ha sido una gran ayuda para muchas cosas que he podido sanar, pero porque lo he trabajado todo el tiempo. O sea, yo hago meditaciones 1 o 2 veces por semana. Tienes que ser congruente, ¿no? Con lo que te da la medicina, que es esa paz, esa tranquilidad, pero porque lo estás trabajando, ¿no? Hay gente que la ha tomado y puede decir, no, jamás en la vida lo volvería a hacer. Y está padre, cada quien podemos, creer en lo que nos ayude a ser mejores personas. La idea es que te seas más empático, que tengas más amor por tu prójimo, pero bajo la circunstancia que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me ha ayudado, pero cada quien puede tomar la decisión que mejor le parezca. Y al final del camino es cada quien a su tiempo. Entonces, pues si te llega a tu vida, bueno, pues primero checa si va a funcionar y si no, pues no lo hagas, ¿no? Oye, Carliux, y hay gente que nos está viendo que seguro van a decir cuánta cosa de que hablas con los muertos en meditaciones o en las ceremonias de ayahuasca. ¿Qué te gustaría decirle a esas personas que creen que no es cierto? Bueno, yo te podría decir que aun cuando yo ya estaba en esto, ya tenía yo como un año, tengo una tía que amo y adoro, ¿no? Ella tiene muchos años en todo esto espiritual y entonces como yo sabía que estaba en eso, pues empecé a buscar a mi tía y ella pues tiene mucho tiempo, ella es medium, ella trabaja con muchas cosas, con las energías, con la numerología, con todo ese rollo. Mi tía esta es prima hermana de mi mamá. Yo había tenido una ceremonia en donde había tenido un episodio de platicar con mi hermana y me empecé a sentir muy mal, con mucha ansiedad, me paré, regreso y le digo al chamán, me siento mal. Y me dice, ¿por qué? Me siento mal. Acuéstate, tranquila. Entonces me acuesto y me dice, tu hermana era más oscura que tú. Y yo me quedé así. Cuando yo no le había dicho, estaba hablando con mi hermana hace 5 minutos, ¿no? Porque estuve hablando en mi proceso con mi hermana, ¿no? Y me le quedo viendo y le digo, ¿por qué? No. Y entonces me dice, él para pues tratar de relajarme, me dice, ¿cuál es tu color favorito? Y le digo, no sé, el morado. No, dime cuál es tu color favorito. Y entonces le digo, ya sé, el amarillo. Yo tenía un vestido amarillo que me encantaba, que mi mamá me compró. Y ya, seguimos platicando y no sé qué, y ya pasó, ¿no? Voy a ver a mi tía para contarle lo que había yo vivido en mi proceso en la ceremonia. Y estamos así platicando y me dice mi tía, aquí está tu mamá, hija. Y yo, todavía yo así como, pues está padre, ¿no? Que esté aquí mi mamá. Y empieza ella a escribir. Mi tía escribe solo en letra de molde y en mayúscula, ¿no? No escribe manuscrita, mi mamá solo escribía manuscrita. Entonces agarra una hoja y mi tía empieza a escribir y escribir en manuscrita como mi mamá. Mi mamá tenía una letra maravillosa en manuscrita. Y empieza a escribir y yo así, ¿no? Y volteaba a ver a mi tía es morenita, mi mamá era más blanca y mi mamá tenía su nariz más afilada, pues haz de cuenta que mi tía su nariz afilada y la veía yo más blanca y yo así la volteaba a ver y yo decía, ¿qué onda con mi tía? ¿No? Y ella seguía escribiendo, me da la hoja que escribió, donde mi mamá me decía muchas cosas y esa hoja se perdió. La guardé, pues jamás la volví a encontrar, ¿no? Pasó. Seguimos platicando. Media hora después me dice, otra vez está aquí tu mamá. Y yo le dijo mi tía, ya sé que estás cansada. Hay un maestro de luz dorada, pídele que te dé energía para que podamos seguir platicando. Y mi tía empieza a llorar, ¿no? Y entonces, sí, dice que te quiere mucho. Dice que el vestido amarillo que tú recuerdas, ella lo conserva. Ya sé que ahí no pueden guardar cosas materiales, pero sí entiendo a lo que tú te... Yo dije, no manches, o sea, mi tía no tenía manera de saber de ese vestido amarillo porque jamás se lo comenté. Yo tenía cuando era niña un alajero de latón donde tenía una foto de mi mamá y cosas de ella y lo tenía guardado como un recuerdo mío de mi mamá. Yo tenía ese alajero
pasó el tiempo, mi alajero se perdió. No sé qué pasó, no supe, ¿no? Y entonces dice que ese alajero que tú conservabas, ella también lo tiene. Dije, no, no, esta sí es mi mamá, no hay manera de que mi tía supiera ni mi alajero, ni, porque el alajero absolutamente nadie lo sabía qué significado tenía para mí. Y igual le dijo mi tía, ya sé que ahí no puedes conservar cosas más, pero sí entiendo a lo que tú te... No, pues imagínate, yo estaba llore, ¿no? Y mi tía me toma de las manos y me dice, te va a dar un regalo tu mamá. Y entonces cierro mis ojos y empiezo a ver blanco y blanco, ¿no? A mí me gustan los alcatraces blancos. Me dice, ¿qué ves? Le digo, algo blanco muy bonito. Te está dando un ramo de flores. Y entonces dije, pues unos alcatraces que a mí me gustan. Ya se va a despedir. Entonces, en mi mente, yo dile que la amo. Dice que ella también te ama mucho. O sea, yo lo pensé, pero jamás lo pronuncié. Entonces, cuando lo estaba yo justo pensando, mi tía dice que ella también te ama. No, pues yo así como, ya sé que ya te vas. Mi tía lloraba y lloraba y lloraba, ¿no? Me suelta y me dice, tranquila, que nos... Me avisas, hija, cuando te puedas mover. Y ahí fue donde no me podía yo mover. No había manera en que yo me pudiera mover. O sea, estaba así. Empieza a respirar, empieza a tranquilizarte. Y yo así como que, ya hasta que poco a poco respiraba y ya logré, pero haz de cuenta que yo era así, o sea, no había manera que cuando yo medito, eso es justamente lo que me pasa. Yo mi cuerpo no lo puedo mover. O sea, si me quedo de chinita, me puedo quedar 2 horas de chinita y no hay manera que yo, Carla, me mueva. A menos que con la persona con la que yo estoy hablando, ella me quiera cambiar de posición. Pero ni siquiera mover un dedo. O sea, si me quedo así, así me quedo. Y yo, Carla, tratar de moverme me cuesta mucho trabajo porque permito que la persona entre para poderle darle materia para que a través de mí se pueda expresar. Entonces, ahí fue donde entendí cuando hago esa conexión, yo no me puedo mover. Entonces, ahí fue la primera vez que hice esa conexión cuando mi mamá habló a través de mi tía. Entonces, sí, pues para la gente que no cree, todo es maravilloso y todo es perfecto. Y entonces, de alguna manera, sabrás, porque lo sabemos, cuando hablamos con alguien y esa persona permite que entre el ser con el que tú quisieras tener una conversación, pues te dirá una clave en específica que tú digas, si es mi mamá, ¿no? O si es mi tío, o es mi persona favorita, o la que tú quieras, ¿no? De otra manera, pues yo te puedo decir, ay, está orgullosa, te ama, te quiere, pues claro que me ama y me quiere, pero te dirán cosas específicas para validar que la persona con la que está hablando contigo es el ser al que tú quieres conectar, ¿no? Pues cuando se les presente la oportunidad tendrán esa respuesta y lo sabes. O sea, no hay manera que tu corazón, tu espíritu, tu ser lo sabe que es esa persona. Yo te comenté, tengo 3 hijos que son lo más bello, hermoso que nos ha dado Dios. Pero también hemos pasado muchas circunstancias. Por ejemplo, somos abuelos, tengo una nieta de 9 años, que es una cosa hermosa, bella, ¿no? Y mi hija la tuvo a los 16 años. Sí fue un evento bastante fuerte, pero antes de llegar al evento del nacimiento de mi nieta, pues nosotros nos casamos jóvenes y hubo una infidelidad por parte mía, ¿no? Entonces, mis hijos, yo solo tenía 2 hijos cuando pasó ese evento y pues sí fue bastante malo para todos, ¿no? Mis hijos, pues de alguna manera no se dieron cuenta en ese momento porque eran muy pequeños. Tratamos de solucionar, pero fue como todo un año en donde tratamos de estar bien, tratamos de arreglarnos y creo que es importante porque por eso es que amo tanto a mi esposo, ¿no? Porque aun cuando yo sé que me equivoqué, yo sé que no debí, que no era lo correcto, él aún así insistía hasta que esta tiene que regresar al camino, ¿no? Y hasta que lo logró, ¿no? Gracias a eso fue cuando me embaracé de mi hija la chiquita. Pero sí fue un camino bastante complicado el sanarnos, ¿no? O el superar esa traición de mi parte, ¿no? Pero creo que sí lo logramos y hoy en día pues seguimos juntos, ¿no?
pasó el tiempo, pero sí fue un año en el que yo no entendía que por qué había hecho eso, ¿no? Y me costó muchos, muchos años perdonarme a mí por haberme permitido haber fallado. Y no solo fallado a Raúl, sino me fallé a mí misma. Entonces me costó mucho trabajo perdonarme por haber fallado. Y no solo a mi familia, a mis hijos, sino a mí me fallé, ¿no? Hoy en día entiendo que una infidelidad no estás engañando a la otra persona, te engañas a ti misma, nada más, y a quien le causas daño es a ti, ¿no? La que tiene mayor daño eres tú, ¿no? Lo logramos sanar, logramos estar muy bien, llega lo del embarazo de mi hija, sí fue un golpe bastante, bastante fuerte, porque sí llegó un momento en el que cuando mi hija nos dijo que estaba embarazada, mi miedo era, yo decía, la vida me ha quitado muchas cosas. Y entonces la doctora, cuando revisó a mi hija, hay que tomar en cuenta que está muy chica, puede ser un embarazo de alto riesgo. Y entonces yo dije, no, no, no. O sea, y si la vida me va a quitar a mi hija porque me va a dar otra persona, o sea, siempre me quitaba y me daba, ¿no? Entonces yo decía, no, no. Entonces para mí fue muy fuerte todo el embarazo de mi hija porque yo decía, ¿y si pasa algo? ¿Y si le pasa algo? No, o sea, he aguantado muchas circunstancias, pero yo creo que perder a uno de mis hijos sería terrible, o sea, no puedo dimensionar, ¿no? El dolor que pueden sentir. Entonces, para mí fue muy difícil todo el embarazo de mi hija hasta que se alivió. Ya cuando se alivió dije, bendito sea Dios, ¿no? Todo salió perfecto, mi hija tuvo a su niña hermosa, preciosa, que hoy en día entiendo y le digo yo a mi nieta, no te adelantaste, lo que pasa que fuiste muy afortunada porque nos disfrutas más tiempo, ¿no? Entonces sí, la amamos y la adoramos y obviamente cuando llegó, pues fue un cambio total, ¿no? Mi hija la chiquita tenía 10 años, pero hoy en día sigue siendo la chiquita, la bebé de la casa y Emily es Emily. O sea, la bebé de la casa sigue siendo la hija menor, ¿no? Y entonces tratamos de compensar de que mi hija Anita no tuviera ese de ya llegó una bebé y me va como que a quitar mi lugar. No, no, no. Anita es la bebé y le seguimos diciendo bebé. Yo le digo bebé primorosa, ¿no? Porque es una cosa bella, hermosa mi niña. Entonces, pero justamente cuando nace mi nieta, el día que nace mi nieta, ya había pasado muchas circunstancias entre Raúl y yo de haber tenido problemas y había peleas y esto y lo otro y llegaba y no llegaba y yo le dije a mi suegra, ¿no? Es que yo veo a Raúl así y esto y mi suegra, pues ve, búscalo. Ah, pues no me dijo 2 veces, ahí voy a buscarlo, ¿no? Y pues que me entero de otra circunstancia de Raúl, ¿no? Y entonces, el día que nació mi nieto. Entonces, pues ya hablamos, llegamos al estacionamiento, lloré como no tienes una idea, porque dije, nunca imaginé que él lo hiciera. O sea, dije, no, él no, todos, menos él, ¿no? Porque él me ama, porque aparte estábamos bien realmente, ¿no? Ya fue como 2 meses en los que había peleas por circunstancias que tú decías como, ¿por qué pasa, no? Entonces, pues ya pasó y lloré como no tienes una idea, pero me habla la abuela de mi nieta, porque mi hija estaba ahí con ellos, y me habla y me dice, Lulu ya se quiere ir a su casa. Ya mi hija estaba ya con dolores, ¿no? Entonces le digo, no, 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 yo ahorita voy por ella. Puedo yo estar rota, destruida, pero si uno de mis hijos me ocupa, no importa lo que yo pueda sentir, no importa si yo estoy rota, para ti voy a estar entera. Y entonces yo entiendo que esa circunstancia que tuvimos que vivir tenía que pasar, pero porque ahí fue donde entendí estar del otro lado. Ahí fue donde realmente dimensioné el daño que le causé, el dolor que sintió, todo lo que rompí cuando estás del otro lado, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, no te pases, te pasaste de lista, Carla. Cuando lo mío ya había pasado muchos años, ¿no? Pero ahí fue donde entendí que había causado mucho daño, que una infidelidad no es, ay, pues sí me equivoqué ya. No, dueles, rompes, destruyes, ¿no? Entonces, también nos costó mucho trabajo sanarlo, pero lo logramos, lo logramos. Y hay personas que dicen, ¿no? Que una infidelidad y por qué, y ya, pues yo creo que si la base, que fue la nuestra, el amor, pues sí lo logramos, ¿no? Y hoy en día puedo decir yo a título personal que todo fue perfecto,
y que todo, la pérdida de mis padres, mi infancia, lo que tuve que vivir, la infidelidad, todo ha sido perfecto, porque gracias a eso soy lo que hoy soy. Entonces, pasó el tiempo, ya estábamos nosotros perfectos, estábamos muy bien, y entonces mi hijo empieza con circunstancias de adicciones y cosas así, y pues decidimos meterlo a una clínica. Entonces ahí otra vez vuélvete a reconstruir porque fue un proceso. Mi hijo, mi angelito, yo le digo mi ángel, se llama Saúl, pero yo le digo ángel, ¿no? Porque es mi angelito. Entonces mi angelito, yo lloraba, sufría, era terrible, ¿no? Entonces hasta que me dijo Raúl, mira, esto, porque él pues se tiene que hacer, ¿no? Y a mí pues era más el corazón lo que me ganaba. Entonces él me dijo, tenemos que estar bien. De esta o nos hace más fuerte o aquí terminamos, porque no vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, tenemos que estar juntos y tenemos que trabajarlo juntos, ¿no? Afortunadamente entró a una clínica donde no era solo meterlo, sino nosotros teníamos también terapia, estábamos ahí, la terapeuta le dijo, todos están muy bien, la única que tiene más problemas es Carla, entonces era la que iba a más sesiones más seguido, pero lo trabajamos maravillosamente, ¿no? Fue un proceso bien difícil, fue muy duro, fueron 4 meses de mi ángel, mi niño, mi hijo tenía 16 años, entonces así como que yo decía, no, pareciera mentira, pero mi hija a los 16 y mi hijo también a los 16, ¿no? Y pero, pero después de eso también, lejos de, por eso yo digo siempre que todo es perfecto, porque cuando nos enteramos lo de mi hija, pues obviamente el mundo se te cae, ¿no? Pero ya después cuando llega la bendición, pues no manches, todo fue perfecto, o sea, en ese momento no lo ves porque estás bajo toda la emoción. Después entiendes y dices, bueno, pues era este el resultado. Cuando mi hijo entró a la clínica, pues obviamente no lo ves perfecto porque el mundo se te cae, pero después, gracias a eso, todo fue perfecto porque aprendimos, nos unimos, porque mis hijas también iban, porque todos trabajamos para ayudar. O sea, ahora sí que necesitas tú, todos estamos, necesita el otro, todos estamos, ¿no? Y Anita, pues Anita, no, Anita sí es muy centrada, muy ubicada, ella es al contrario, la más chiquita, ella es la que le da consejo a los otros, es la más tranquila, la que no discute, la que todo lo analiza. Entonces, es el equilibrio de los otros dos, ¿no? Entonces, yo creo que todo lo que he vivido, todo lo que ha pasado, ha sido procesos bastante complicados, bastante dolorosos, pero todo ha sido perfecto. Lo que tenía que ser, no había manera de cambiarlo, no había manera de cambiarlo. Nada es para siempre, todo pasa. Y cuando ya te encuentras un poquito fuera de toda la emoción, fuera de toda la circunstancia, fuera de todo ese dolor que no es que se quite, sino ya tu mente un poco tuvo para pensarlo, la vida sigue y la vida es bella. Yo sigo pensando que la vida es hermosa, que el vivir, el respirar, el tener gente que ames, el amar es maravilloso, ¿no? Y entonces todo lo que vivamos vale la pena cuando amas, cuando agradeces, porque yo creo que ya en los nacimientos lo vemos como algo natural, ¿no? O sea, ay, nació sultano. Pero, o sea, si te vas un poquito, es una maravilla, o sea, como de una cosa miniatura se puede convertir en el ser que después eres tú, ¿no? Entonces, cuesta trabajo, hay que construir todo eso, pero, pero es la historia que tú te quieras contar de tu vida, ¿no? Todos tenemos circunstancias, todos, ¿no? Pero, pero cuéntate la mejor versión de la vida, ¿no? Cuéntate una historia bonita. Mis 3 hijos han tenido los mismos papás, mis 3 hijos han tenido la misma educación, el mismo entorno, pero yo creo que si les preguntas, los 3 tienen una idea totalmente diferente de su vida, ¿no? Porque es la historia que se han querido contar. Entonces yo siempre les digo, cuéntense una historia bonita de su vida y persona a la que encuentres, que esa persona tenga un buen recuerdo tuyo. Hay gente que se va a ir, hay gente que va a permanecer, pero que toda esa gente de alguna manera tenga un buen recuerdo tuyo,
porque cuando estás lo más abajo, cuando estás lo más triste, lo más deprimido, toda esa energía es la que te rodea y es la que te hace volver a salir, porque hiciste cosas buenas, ¿no? Entonces, dije, creerías que no, pero sí, sí sientes la energía porque eres querida por muchas personas, ¿no? Entonces, yo eso siempre les he dicho a mis hijos, yo los traje a esta vida a ser felices. Lo demás es historia de ustedes y traten de tener empatía con la gente, ¿no? Siempre se puede, no importa la circunstancia que vivas, siempre se puede ser feliz. Yo soy feliz, no importa, aunque hay mucha gente que seguramente ha perdido a sus padres, a su mamá, a un hijo, siempre se puede ser feliz. Y la mejor manera de honrar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, o sea, todos esos seres que ya no están, siendo feliz, porque ellos me amaban y les gustaba verme feliz, ¿no? No les gustaba verme triste, por eso me apapachaban y me consentían, ¿no? Entonces la mejor manera de que yo les guarde y los honre es yo siendo feliz. Entonces, esa es mi objetivo de contar mi historia, ¿no? La otra es agradecer infinitamente a mi esposo, a mis hijos, a mi colachón bello, que es mi nieta, a todas mis tías que amo, a mis tíos, a mis primos, a mis hermanos, a mis amigas, mis cuñadas, mi suegra, mi suegro. O sea, todos han sido perfectos e importantes en mi vida, todos. Que así como cada uno de todos los seres que se ha cruzado en mi vida, me han dejado una semillita, un aprendizaje, una risa, un enojo. Todos esos les agradezco, porque gracias a eso, esa semillita que ellos pusieron en mí y que espero yo haber puesto en ellos, yo soy feliz, muy feliz. De verdad es que me encuentro muy, muy agradecida con la vida porque me ha puesto en mi camino a muchos seres maravillosos. Les agradezco infinitamente por quererme y porque me permitan amarlos en cada momento de su vida. A todos les doy las gracias. Y sobre todo, gracias a ustedes por permitirme este espacio, por dejarme hablar lo que a lo mejor no me hubiera atrevido en otro momento a hablar. Muchas gracias.